Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Que uno de los argumentos que los herejes, los cristianos paganos, los cristianos herejes, porque los hay, el cristiano hereje o el cristiano pagano es el que dice que es cristiano, que tiene una gran luz, una nueva luz o una nueva comprensión de la luz, y sin embargo no cree en la deidad bíblica, cree en otra deidad, una deidad de dos personas, una deidad que tiene características que no están en la escritura, pero sin embargo en su confusión mental, pues lee los versículos de una manera torcida, o sea, lee y comprende los versículos como él quiere entenderlos, ¿verdad? Así que les decía de que uno de los argumentos básicos, uno de los argumentos elementales, capciosos, ¿verdad? Porque los paganos creen que a todos les pueden meter dedo en la boca, pero eso no es así. Dios tiene sus hijos y sus hijas que son suspicaces, como quien habla. Yo me considero una persona suspicaz, en el buen sentido. Capto inmediatamente cuando me quieren hacer pisar el palito, o cuando me empiezan a hacer preguntas capciosas. Los capto inmediatamente, ¿ya? Y eso tiene que ver con el discernimiento de espíritu también, ¿ya? Así que, cuidadito. Ok. Bueno, entonces, uno de los argumentos básicos que los paganos y los idólatras que se hacen pasar por cristianos nos esgrimen es de que, como nosotros creemos en la Trinidad bíblica, yo digo Trinidad bíblica para diferenciarla de las Trinidades paganas, porque los paganos también han copiado el relato bíblico y han falsificado las doctrinas bíblicas, ¿vale? Desde que, no sé, desde que se levantó Nimrod, ¿verdad? Con su hijo Tamuz y con Semiramis, que el enemigo ha intentado copiar el mensaje bíblico, copiar el relato bíblico, falsificar las doctrinas bíblicas, entre ellas la Trinidad bíblica. Entonces, pues uno de los argumentos que ellos dicen es, no,
ustedes son babilónicos, ustedes son romanos, ustedes no han salido de Babilonia, ustedes están en confusión porque ustedes creen en la Trinidad. O sea, ese es la gran acusación adrede, o sinceramente ellos dicen eso porque lo creen de verdad. Yo realmente he llegado a pensar que simplemente son pobres hermanos que le han contado el cuento y ellos repiten, ¿verdad? Como papagayo, pero no sé si entenderán lo que dicen. Yo a veces pienso eso. Yo me he enfrentado con algunos herejes y te sacan la historia y te sacan el concilio de Nicea y el concilio de Calcedonia, el concilio de Constantinopla y te sacan a los primeros a los primeros cristianos que empezaron a desarrollar esta idea de la Trinitas, ¿verdad? Eh, y los atacan y que son católicos y que esto y que... Bueno, el asunto es de que ellos juran y recontrajuran que la Trinidad bíblica es católica, es católica. Entonces nos quieren meter ese veneno, ese prejuicio. Ay, entonces como yo no quiero nada con Roma porque Babilonia y la marca de la bestia y Babilonia y hay que salir de Babilonia, entonces eliminamos la Trinidad bíblica. Cuidado, eso no es así, eso no es así. Las formulaciones, si ustedes se dan el trabajo de leer a los primeros pensadores, estudiosos, los primeros hermanos, o conocidos como los padres de la iglesia, los primeros padres apostólicos, desde la segunda generación de los apóstoles, la segunda generación después de los apóstoles. Los capadocios, en fin, si ustedes saben el trabajo de imbuirse de la literatura y de la historia del desarrollo de la iglesia post-apóstoles, ¿verdad? La generación que siguió a los apóstoles, ¿ok? Estamos hablando no sé, estamos hablando del año 90 después de Cristo, 90 en adelante, 100 en adelante, donde comenzaron a formularse los primeros debates respecto a ciertas doctrinas bíblicas y realmente la iglesia cristiana siempre tuvo claras las doctrinas bíblicas, siempre tuvo clara el ministerio y la operación de las tres personas de la deidad. Lo que pasa es que todo esto se suscitó y todas estas discusiones teológicas se suscitaron debido a la aparición de herejías, ¿vale? Comenzaron a aparecer los ebionitas, qué sé yo, los nestorianos, los sabelianos, los arrianos, los gnósticos, los judaizantes, que los judaizantes vienen desde la época de Jesús. Entonces la iglesia siempre tuvo que hacer frente a corrientes, a desviaciones de la sana doctrina. Y parte de esas desviaciones de la sana doctrina tiene que ver justamente con la deidad, con la naturaleza de Dios, donde se empieza a cuestionar el ministerio del Espíritu Santo, se empieza a cuestionar la persona del Señor Jesús, la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Entonces, pues, la iglesia, los miembros de iglesia, los hombres estudiosos, comenzaron a desarrollar argumentación para poder responder, para poder hacer frente a los gnósticos, a los judaizantes, a los ebionitas, a los marcionitas. Están ¿cuántos estos se llaman? Los monarquistas, que después derivaron en los sabelianos y después derivaron en los modalistas. Bueno, hay un abanico de corrientes y herejías que entre ellos mismos no están de acuerdo. Entonces, ¿qué sucedió? Los primeros cristianos comenzaron a formular argumentación, empezaron a crear una nomenclatura no solamente bíblica, sino que extra bíblica, ¿ya? Comenzaron a adoptar términos teológicos que apoyaban las doctrinas bíblicas. Quiero aclarar eso como introducción, antes de ir a los textos bíblicos. Porque voy a ser majadero yo, voy a repetir la canción. El argumento de los herejes es de que no creen en la Trinidad porque la palabra Trinidad no está en la Escritura. ¿Ya? ¿Ok? No está en la Escritura.
Este, pero eso es una ignorancia, perdonen que tenga que decirlo así, pero es una ignorancia. Las personas que andan con estas confusiones es porque hay torpeza en el entendimiento. Todos estos hermanos que andan que no es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo, el Cristo mismo. Todo eso, todos esos platos de tallarines, como le digo yo, esas madejas de lana, todo eso es torpeza, es ignorancia, es confusión. Porque todo eso no tiene ninguna base, solamente es un vómito intelectual, es una que con un diálogo con base, con sustento en realidad. Entonces ellos dicen, bueno, yo no creo en la Trinidad porque la palabra Trinidad textualmente no está en la Escritura. Bueno, eso es una ignorancia del porte de un buque, porque hemos probado acá de que primero es un desconocimiento bíblico, falta de bagaje bíblico, yo no sé cómo estudiará esa gente, y segundo es un desconocimiento de la historia. ¿Ok? Nuestras doctrinas bíblicas, nuestras enseñanzas bíblicas van acompañadas de la experiencia de la iglesia, de la experiencia o la historia o del recorrido que ha hecho la iglesia en la historia. Entonces, para poder comprender estas controversias que no son bíblicas, estas controversias las levantan los herejes, los perturbados. Tenemos que conocer el desarrollo de la doctrina, de la historia, ¿vale? Entonces, para empezar, la doctrina de la Trinidad es bíblica, o sea, se puede probar bíblicamente, aunque tú no quieras usar el concepto Trinidad. Y ahí está la torpeza del hereje, que como tiene poca capacidad de análisis, ¿verdad? Porque es extremista, ¿verdad? Y de hecho esa manera de procesar las cosas es propia del hereje. De hecho, un hereje que se caracterizaba por esa manera de procesar, de que como el término no está en la Biblia, entonces se descarta en la doctrina. Bueno, esa manera extremista de pensar eh, no la impuso, pero la difundió Arrio, el famoso Arrio, ¿verdad? Que derivó en el arrianismo. ¿Okay? Arrio decía eso, Arrio decía, era súper celoso, y él decía de que no hay que usar para explicar la Biblia, no hay que usar ningún término, ninguna palabra que no esté en la Biblia, ¿verdad? Que no esté en la Biblia. Y de cierto punto de vista tiene razón, porque si usamos palabras extra bíblicas para explicar la doctrina bíblica, pues corremos el riesgo de que el maestro que tiene poca experiencia pues pueda cometer algún error. ¿Ok? De hecho, la naturaleza de las herejías es una lógica engañosa, porque las herejías son lógicas. Las herejías son lógicas, por eso que engañan, por eso que seducen, porque la herejía es lógica. ¿Verdad? Por ejemplo, la falsa doctrina que dice que el Espíritu Santo no es una persona distinta al Padre y distinta al Hijo, sino que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Y te citan los textos donde dice el Espíritu de Cristo. Suena lógico, ¿verdad? Suena lógico. O sea, el poco experimentado, wow, le impresiona y lo creen. Pero una observación más detenida de los textos y una comparación de los textos demuestran que eso es un argumento falso. Es un juego de palabras, es una mala impresión que no se nos da, pero no tiene fundamento alguno. Entonces, las herejías son atractivas y engañan porque son lógicas, tienen cierta, suenan bien, suenan verosímiles. Es eso, dice, bueno, no podemos usar ninguna palabra que no esté en la escritura porque si no, sí y no, tiene verdad y tiene mentira, porque si no, no sería 100% verdad y 100% mentira, tiene que tener algo. ¿Ok? Bueno, pero hay un pero, hay un pero. El pero está en de que Dios ha permitido, porque Dios ha inventado los idiomas, Dios inventó el hebreo, Dios inventó el griego, no es que inventó el griego, me refiero a que inventó el lenguaje, ¿verdad? Inventó el lenguaje, nos ha dado las capacidades mentales, la inteligencia para poder desarrollar lenguaje, gramática, lingüística, qué sé yo, ¿verdad? Reglas de gramática, reglas de interpretación, vocabulario, en fin, ¿ok? Que
que nosotros recurramos al vocabulario en general, al vocabulario, a los conceptos, a las palabras, al gran universo de las palabras. En definitiva, no tiene nada de malo ni es peligroso que usemos un diccionario para buscar las palabras adecuadas para explicar, profundizar las doctrinas bíblicas. ¿Ok? Nosotros podemos usar, y no es ningún pecado, como lo pintan los herejes, usar una palabra extra bíblica siempre y cuando ésta no se oponga ni mine o perjudique el correcto entendimiento de la palabra de Dios. De ahí que los cristianos primitivos, con el afán sincero, de buena fe, de defender la palabra ousía, griego eusía, sustancia, ¿ok? Homousía, ¿ok? De la misma sustancia, cosustancial. La palabra hipóstasis, griego hipóstasis, persona. Hipóstasis es persona. Entonces, tú me puedes argumentar, el hereje dice, no, es que la palabra persona como tal, textualmente, no está en la escritura. Hipóstasis. La palabra persona para describir a los miembros de la deidad no está en la palabra de Dios. Entonces yo no puedo usar la palabra persona. Pero esto es falso, es engañoso. Porque yo es contradictorio usar la palabra persona. ¿Vale? A eso me estoy refiriendo. ¿Ok? Al usar la palabra ousía, ¿verdad? O homoousia, que es de la misma sustancia. ¿Ok? Homo igual, ousia, sustancia. De la misma sustancia, de la misma naturaleza. Entonces, son palabras que tú me puedes decir, bueno, no están en la escritura, pero tampoco contradicen la escritura. Y desde el punto de vista lingüístico nos ayudan no solamente a defender la fe, sino que a explicar la fe. Entonces, el hereje se toma de eso, dice, no, es que estás usando palabras que no están en la escritura. Y como son palabras que no están en la escritura, entonces niegan el contenido de la doctrina. Es lo que pasa con la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no está en la escritura, pero el contenido, pero la naturaleza de la doctrina que describe la palabra Trinidad sí está en la escritura. ¿Vale? Eso es lo que les explicaba ayer. ¿Se acuerdan que usemos o no usemos la palabra Trinidad? De todas maneras, la Biblia lo enseña. ¿Te das cuenta? La Biblia lo enseña. Entonces, por ahí va eso. Entonces son muy astutos y usan todo este juego, esta argumentación engañosa para enredarnos a nosotros. ¿Ya? Y bueno, ¿qué sucedió? De que, ¿por qué el hereje ataca la doctrina de la Trinidad y la calumnia a la Trinidad divina, que es Babilonia, que es vino de Babilonia y que eso es católico? Eso es una calumnia. Eso es una calumnia. Porque el catolicismo romano, si bien cree en la Trinidad, ¿verdad? Pero tiene algunos matices que no es la Trinidad bíblica que nosotros creemos. ¿Ok? Nosotros creemos en la Trinidad bíblica. Es decir, una Trinidad que es comprobable con un escrito está, con la sola escritura. Con la sola Biblia nosotros podemos probar la naturaleza trina de la deidad o divinidad. Bíblicamente lo podemos hacer. Sin embargo, el catolicismo romano, si bien también cree en la doctrina de la Trinidad, el catolicismo romano mezcla para poder explicar la Trinidad con aristotelismo. Por favor, pongan atención a lo que estoy diciendo, porque
esto a ustedes les tiene que servir para poder, si se llegan a topar con un hereje, si se llegan a topar con un hereje, con un pagano, pues ustedes le explican, le dicen, no, párate un poco. Yo creo en la Trinidad bíblica. Sin Platón, sin Aristóteles, yo creo en la Trinidad bíblica, que con la sola escritura yo puedo enseñar y explicar que la deidad es trina, que hay tres personas que conforman la deidad, bíblicamente. De hecho, los reformadores, Martín Zwinglio, Calvino, Melanchthon, ¿cómo se llamaba este otro, este compañero de Zwinglio? Ellos creían en la Trinidad, pero en la Trinidad bíblica. De hecho, Martín Lutero, antes de escribir las 95 tesis, Martín Lutero escribió un tratado, un texto contra la escolástica de la Iglesia Católica, en la cual ellos introdujeron en la doctrina bíblica elementos de la filosofía griega, especialmente platónica, ¿vale? Y Martín Lutero comienza a depurar la doctrina bíblica. Martín Lutero fue inteligente, no fue tonto como los herejes. Los herejes son torpes. Los herejes son torpes, pero Martín Lutero era inteligente, porque Martín Lutero basaba toda su doctrina en la escritura. Y Martín Lutero dijo, oye, yo creo en la sola escritura, por lo tanto, voy a someter a prueba toda la doctrina católica romana y voy a ver si es comprobable con la escritura. Y Martín Lutero agarra a varias doctrinas bíblicas y comienza a contraponerlas con la palabra de Dios y empezó a limpiar la maleza y empezar a ver las doctrinas puras, solamente con la escritura, sin elementos de la escolástica, de la filosofía. Bueno, y en eso cayó la Trinidad también. Y cuando habla o escribe sobre la Trinidad, Martín Lutero se tira contra, especialmente contra, de hecho muchos reformadores lo hicieron, se tiraron contra Santo Tomás. ¿Ah? Tomás de Aquino lo que hizo, y escribió cosas muy bonitas. Si ustedes se diesen el trabajo de leer, no digo que lo lean completo, porque es un libro de este porte, pero si leen algunas partes, algunos capítulos de la Suma Teológica, que es el texto estrella de Tomás de Aquino, creo que si estuviese Tomás de Aquino vivo no permitiría eso, porque realmente era un buen cristiano, un buen hombre. Pero tenía una confusión en algunas cosas Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino lo que hizo fue mezclar, fue tratar de hacer coincidir o tomar elementos de Aristóteles, del aristotelismo. Si ustedes se dan trabajo de leer los libros de Aristóteles, sobre todo el libro de la metafísica, era un libro que se llama La Metafísica, si mal no recuerdo, porque tiene varios libros. Y pues, ¿qué hizo Tomás de Aquino? Tomás de Aquino lo que hizo fue tomar elementos de Aristóteles y tratar de congeniarlos con la doctrina cristiana. Y, por lo tanto, muchas doctrinas bíblicas estaban salpicadas con aristotelismo. ¿Y qué hace Martín Lutero? Incluida la doctrina de la Trinidad bíblica. Entonces, y la de la justificación por la fe también, y muchas estaban salpicadas. ¿Y qué hacen los reformadores? Los reformadores lo que hacen es limpiar la maleza. Sacan todos esos elementos extraños a la escritura y presentan muchas de esas doctrinas que la Iglesia Católica profesaba, pero sin la tradición, sin los elementos de la filosofía, y presentan las doctrinas en su pureza bíblica. Y entre ellas está la Trinidad bíblica, sin elementos de Platón, sin elementos de Aristóteles. ¿Vale? Por ahí va un poquito la diferencia. Entonces, cuando el hereje te dice, no, que la Trinidad católica, la Trinidad es de Roma, la Trinidad... No, pero para un poco. La Trinidad bíblica existe, ahí está, y se puede probar bíblicamente. Ahora, si tú me estás hablando de la Trinidad, si te estás refiriendo a la Trinidad católica, me estás acusando a mí
de creer en la Trinidad con los elementos. Ahora, si tú me estás hablando de la Trinidad, si te estás refiriendo a la Trinidad católica, me estás acusando a mí de creer en la Trinidad con los elementos católicos, me estás calumniando, me estás difamando, porque yo no creo en el concepto de Trinidad que maneja la Iglesia Católica. Yo creo en el concepto de Trinidad que está en la Escritura, ¿vale? Así que el problema no tiene que ver con la palabra Trinidad, el problema tiene que ver con el contenido. Y el hereje es tan torpe que no hace esa diferencia. Se tira contra el concepto y se tira contra el contenido. Al descartar el concepto, cercena el contenido y cercena la doctrina de la Escritura por la odio que le tiene a la palabra Trinidad. Entonces, ahí está su torpeza, que no hace esa diferencia, no discrimina. ¿Y por qué no discrimina el hereje? Porque no tiene discernimiento, porque no cree en el Espíritu Santo. ¿Y cómo va a tener discernimiento y sabiduría si no cree en aquel que da la sabiduría? Así que nosotros creemos en la Trinidad, pero la Trinidad bíblica. En esa creemos nosotros. No creemos ni en la Trinidad pagana, de los pueblos paganos, las falsas trinidades. Tampoco creemos en la Trinidad católica, y como ellos la enseñan y como ellos la fundamentan, porque ellos tienen toda... Vuelvo a repetir, si ustedes se toman el tiempo de leer muchos escritores que hablaron sobre la Trinidad, muchos de ellos tienen cosas muy valiosas porque fueron hombres que realmente eran piadosos. Si ustedes leen la historia de Atanasio, si ustedes leen la historia de Orígenes, de Dídimo el Ciego, de Tertuliano, hay muchos padres de la iglesia, padres apostólicos. Ellos escribieron cosas hermosas, hermosos. Ustedes dicen, estos hombres eran cristianos. Y a mí personalmente no me cabe la duda que amaban a Dios. Eran hombres muy piadosos. Pero vuelvo a repetir, ellos lo que hacían era filosofar respecto. De hecho, hay alegorías que ellos hacen. A mí me ha tocado leer que ellos pensaban tanto en las doctrinas bíblicas, porque ellos se esforzaban intelectualmente por desarrollar la doctrina bíblica de la Trinidad. O sea, ellos no se quedaban conforme con el escrito está, sino que ellos formulaban teorías, ellos formulaban argumentación filosófica. Ese es el problema del catolicismo romano, que no le basta el escrito está. En cambio, el protestante cree en la Trinidad. Nosotros los cristianos creemos en la Trinidad, pero bíblica. Creemos que se puede probar con los textos bíblicos y ya. Yo no necesito a Aristóteles, a Platón para probar la Trinidad. El católico se basa en formulaciones filosóficas, alegóricas, ¿ok? Que son muy bonitas, son muy hermosas. Incluso llegaron a tal nivel que algunos de ellos, ya en una etapa tardía, estamos hablando del 1400, del 1500, incluido Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, hay una historia famosa que Ignacio de Loyola dice que él tuvo una visión y que vio la Trinidad. O sea, a ese nivel empezaron a llegar, porque formulaban alegorías respecto a la Trinidad, cuando no era necesario. Bastaba con ir al texto, al escrito está, y se acabó. Y eso fue lo que hicieron los reformadores. Y eso fue lo que hicieron los reformadores. Los reformadores dijeron, a ver, para. Dejemos de lado todo lo que dijo Atanasio, todo lo que dijo Orígenes, todo lo que dijo Filón de Alejandría, todo lo que dijo todos los padres. Vamos a la Biblia, sola escritura. Y descubrieron y confirmaron muchas doctrinas bíblicas, entre ellas la doctrina de la deidad trina, de las tres personas de la deidad, ¿ya? Y respecto al concepto, el concepto fue siendo desarrollado, pero como le digo, para poder adoptar una nomenclatura que pudiese describir de una manera mucho más contundente, más convincente las doctrinas bíblicas. Y así fue cuando Tertuliano fue el primero, ¿ya? Y si no me equivoco, yo no me acuerdo las fechas ya, pero a mí me parece que Tertuliano
data del 300 y algo, quizás un poco antes. Y Tertuliano fue el primero que empezó a usar la palabra trinitas, Trinidad, fue el primero. Y lo hizo justamente para defender la doctrina de la Trinidad porque la estaban atacando los herejes. Entonces dice, pero ¿cómo explico esto? Bueno, estamos claros que la Biblia no habla de tres personas, de tres poderes que conforman la deidad. Bueno, tres. Entonces usamos la palabra Trinidad. Usamos la palabra Trinidad. Es un trío celestial. ¿Ok? De hecho, el espíritu de profecía, a lo cual nosotros creemos que es inspirado por Dios, también habla del trío celestial. O sea, bíblicamente son tres los poderes que conforman la deidad. Tres personas, tres hipóstasis. ¿Ya? Solo que los padres de la iglesia desarrollaron este vocabulario para poder explicar y aclarar. Y había que hacerlo porque había mucha confusión religiosa. Entonces había que crear una manera clara, definitiva de dar certeza y explicación y argumentación. Más que probar que existían las tres personas, más que nada era para explicar, para argumentar. Y por eso empezaron a adoptar todas esas palabras, entre ellas la Trinidad. Entonces ahora los herejes nos quieren confundir, nos quieren enredar, y muchos de ellos lo hacen con malas intenciones, porque saben que la mayoría de los hermanos no conocen la historia, no conocen el desarrollo de las doctrinas y no conocen las herejías. Hay unas herejías increíbles. Por ejemplo, está el monarquismo, que viene de monarca, donde el monarquismo nace como una reacción justamente a otras herejías. ¿Ok? El monarquismo nace como reacción a otra herejía, pero el monarquismo también se empezó a desvirtuar. El monarquismo le daba énfasis a la unicidad de Dios, que Dios es uno solo, monarca, de ahí viene monarca, Dios es uno solo. Pero se fue tan al extremo que empezó a desconocer al Hijo y al Espíritu Santo. Y fue derivando lo que se conoció como el sabenialismo, de Sabelio. Sabelio fue otro teólogo estudioso que empezó a cuestionar la personalidad del Hijo, la naturaleza del Hijo y la personalidad del Espíritu Santo. ¿Y qué decía? No, Dios es uno, y eso es verdad. Pero se fue al extremo de la unicidad, porque empezó a desconocer a las otras dos personas de la deidad. Y solamente empezó a decir de que el Espíritu Santo simplemente era un modo. Era un modo en que se manifestaba el Padre, el único Dios. Y Jesucristo también era un modo. Por eso se le llamó después de Sabelio, se le llamó el modalismo. Modalismo ya es una palabra moderna. ¿Por qué? Porque él decía que Dios es uno y daba un ejemplo, por ejemplo, yo soy hijo, soy padre y también soy nieto. Pero soy la misma persona, que cumplo tres funciones. Bueno, algo así, de una manera así bien lógica, explicaban la Trinidad bíblica, la deidad. Después estaban aquellos como Arrio que decían que el Señor Jesús no era, solamente era engendrado desde María, que Jesús no era eternamente engendrado, no era engendrado desde la eternidad, sino que era engendrado solamente desde María. Y que no era divino, sino que no alcanzó a ser divino. Y que por lo tanto Jesús no era Dios, sino que era un ser creado. Esas cosas estaban diciendo. Por eso que los padres de la iglesia no hallaban cómo hacerle para explicar el misterio de la deidad. ¿Ok? El misterio. Y por eso se empezó a desarrollar todo este término de la ousia, la sustancia, para contrarrestar, por ejemplo, a los herejes. Los herejes decían que Jesús no era Dios, que no era divino. Entonces, ¿qué dijeron los defensores, los apologistas? Dijeron, no, si es divino, es Dios, porque Jesús es de la misma ousia, es de la misma sustancia que el Padre. O sea, en el fondo estaban diciendo que es de la misma naturaleza que el Padre. ¿Verdad? Entonces, la misma naturaleza. Es decir, es homoousia, es de la misma naturaleza que el Padre. Y el Espíritu también es Dios y es divino porque es de la misma ousia natural
sustancia que el Hijo y que el Padre. Entonces, todo eso, como los monarquistas comenzaron a dar énfasis a la unicidad, los padres apologistas, defensores de la doctrina bíblica, dijeron, bueno, vamos a enseñar que, vamos a dar énfasis también de que la deidad es trina, son tres personas que enseñan la Biblia. Y de ahí nace, ¿no es cierto?, y empieza a desarrollarse el concepto de Trinidad, para poder contrarrestar a los herejes que estaban disolviendo a dos personas de la deidad. Incluso por ahí, hay un reformador, no recuerdo ahora cuál era, donde él dice efectivamente que la doctrina de la Trinidad bíblica, es la columna vertebral del cristianismo. Por eso que el diablo odia la Trinidad bíblica, porque si tú eliminas la Trinidad, se acaba el cristianismo, porque la Trinidad nos diferencia a nosotros, por ejemplo, de los judíos. Los judíos no creen en el Hijo, no creen en el Espíritu, creen en una extrema unicidad. Se quedaron pegados con la Shemá. Oh Israel, Jehová tu Dios uno es, y ahí se quedaron pegados. En cambio, si nosotros eliminamos la doctrina de la Trinidad bíblica, pues pasamos a ser como cualquier otro tipo de religión. En cambio, la Trinidad nos diferencia. Y ese es un misterio que está en la Escritura, ¿ya? Así que cuidado con eso. La Trinidad no es pagana, no es romana, eso no es verdad, eso es una mentira, es una calumnia, es una confusión, ¿ya? En fin, bueno, ¿cómo estamos en la hora? Bueno, nos vamos a tomar entonces unos minutos para repasar algunos textos, ¿ok? Si ustedes van, por favor, al libro de Romanos 8:27, Romanos capítulo 8, versículo 27, vamos a ver acá y confirmar de que el Espíritu Santo tiene mente. ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo tiene mente? Y con todas las facultades que implica tener mente, por supuesto. Desde ya estamos hablando de la conciencia. El Espíritu Santo es consciente, ¿ok? Es decir, tiene una noción del tiempo, del espacio, de la realidad. Piensa, tiene mente, ¿ok? Si ustedes van a Romanos capítulo 8, versículo 27, dice así: mas el que escudriña los corazones, wow, sabe, ahí está, sabe cuál es la intención. Y te acuerdas que ayer vimos esto de que él tiene conocimiento, que él sabe todas las cosas. Bueno, eso quiere decir también que tiene una mente, porque no solamente conoce las cosas terrenales, sino que también escudriña las cosas espirituales, lo íntimo. O sea, él abarca una dimensión del conocimiento que nosotros no tenemos. Y si él tiene la capacidad como persona de entrar en los misterios de mi mente, de mi corazón, de saber lo que de mi intención, es porque tiene un atributo que no es humano, es un atributo divino. Y eso lo vamos a ver mañana cuando veamos los atributos divinos del Espíritu Santo. Y vamos a probar bíblicamente que también es Dios. ¿Ok? Así que, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Vale? Noten que ahí dice conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es de una misma usía, es de una misma substancia que el Padre y del Hijo. El Espíritu Santo habla, piensa, comunica, actúa conforme a una voluntad que es la misma voluntad que tiene el Hijo y que tiene el Padre, porque son uno en voluntad, en sustancia, en amor, en propósito, en misericordia, son uno. ¿Ok? El Espíritu Santo habla todo lo que el Hijo le indica.
hace y piensa todo lo que el Padre piensa e indica, porque son uno en mente, en intención. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Ok? Así que el Espíritu Santo sabe cuál es la intención del corazón y no piensa algo distinto que el Hijo y distinto que el Padre, sino que acá dice que conforme a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? También el Espíritu Santo escudriña la mente humana. Lo acabamos de leer, pero vamos a ver otro versículo. Si ustedes van a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Quién nos revela las cosas? Dios. Pero también la Escritura enseña que el Espíritu Santo también revela, también enseña. ¿Se dan cuenta que tienen las mismas facultades, los mismos atributos que el Padre y que el Hijo? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Notaron que son uno en verdad, en propósito y en conocimiento? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, punto y coma, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene ese atributo de escudriñar los misterios de Dios, lo profundo de Dios? ¿Por qué? Porque tiene ese atributo de escudriñar los misterios de Dios, lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene acceso a eso. Porque viene del mismo trono de Dios, porque es Dios. Y también se sienta en el trono. Si ustedes van a 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, vamos a ver que el Espíritu Santo tiene voluntad, decide, ¿vale? Decide, tiene voluntad. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice así, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Notaron? ¿Notaron que es un solo Espíritu? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si fuese verdad la acusación de los herejes paganos que dicen que nosotros creemos en 3 dioses, bueno, entonces cada dios tendría su propio espíritu. Entonces serían 3 espíritus. Si fuesen 3 dioses, como calumnian los paganos y los herejes, entonces tendríamos que pensar que cada uno de esos dioses tiene cada uno un espíritu. ¿Verdad? Claro. Porque una característica de los dioses paganos es que no hay trinidades, en sus falsas trinidades no hay unicidad, solamente hay pluralidad. Por eso hablamos de politeísmo, porque son distintos dioses, cada uno diferente el uno del otro, con voluntad distinta, con aspiraciones distintas, con propósitos distintos y hasta se pelean entre ellos. Ustedes leen sobre la mitología, van a ver que el desorden que tienen esos dioses, cómo se matan entre ellos. Sin embargo, el Dios verdadero es uno en propósito y en amor, y tiene un espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Él quiere, tiene voluntad. ¿Ok? Bueno, el Señor Jesús también tiene voluntad.
Dios Padre también tiene voluntad, pero ¿dónde está el quid de la cuestión? En que es la misma voluntad respecto a la intención, al motivo, ¿vale? Hay un mismo propósito. Luego tenemos otro texto que lo vimos a las clases pasadas, me parece interesante repasarlo, y que tiene que ver con el texto de que ama, que es un texto hermoso. Yo creo que con este texto vamos a ir terminando porque ya se nos fue el tiempo y solamente quería hacer un pequeño repaso y algunos comentarios. Así que vamos a repasar esos textos de que él ama. No vamos a ver los textos de que él prohíbe, permite, porque eso ya lo vimos. Habla, ¿verdad? Como característica de su persona. Pero vamos a repasar esto que es hermoso, porque ama, que es una de las cosas más lindas que tiene el Espíritu Santo. ¿Ok? Por ejemplo, en Romanos 15:30, si ustedes van a Romanos 15:30, nos dice ahí, busquen por favor Romanos 15:30. Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de... Miren qué bonito el principio rector que mueve el Espíritu Santo, el amor, que fue el mismo principio rector que rigió o que rige a nuestro Señor Jesús, y que es el mismo principio rector que rige o mueve al Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Amor. Esa es la diferencia en esta Trinidad bíblica con las Trinidades paganas, porque las Trinidades paganas ni entre ellos se quieren. ¿Ok? Así que no solamente el Padre nos ama, también nos ama el Hijo y también nos ama el Espíritu Santo. Vimos también ayer que el Espíritu Santo se contrista, se entristece, se ofende, se le puede blasfemar, se le puede contradecir, contrarrestar. ¿Ok? El Espíritu Santo también ora por nosotros. ¿Se acuerda el famoso texto de Romanos 8:26? Romanos 8:26 cuando dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Vale? Con gemidos indecibles. ¿Ok? Así que yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, ya se nos fue el tiempo. Algunas personas, algunos hermanos me están preguntando respecto a responder cuestiones, preguntas, dudas. Yo prefiero que lo hagamos por WhatsApp. Agrégame al WhatsApp, Axel, de igual manera Jaime. Jaime ya lleva dos días tirando unas preguntas por ahí. Yo te recomiendo, Jaime y Axel, que me escribas al WhatsApp. Si tú quieres que de alguna manera te apoye en eso, con mucho gusto, pero por el WhatsApp, porque yo aquí estoy estoy en otra temática. Entonces, no me quiero salir de lo que ya me he, digamos, preparado, ¿ya? Así que yo los apoyo en lo que pueda, pero vayan al WhatsApp. Mándenme audio, escríbanme, yo con mucho gusto, si puedo, les respondo sus inquietudes, ¿ya? Pero por acá es muy difícil que yo te responda algo así de buenas a primeras. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación.
clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio.